días. Qué alegría estar acá con ustedes un domingo más exponiendo la palabra del Señor. Saludo también a aquellos que nos siguen por las redes. Estamos en nuestra nueva serie que inició la semana pasada acerca de la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy el tema se titula, como lo pueden ver allí en pantalla, es ¿quiénes conforman la iglesia del Señor? Ahora, es posible que vengamos años acá a la iglesia y no sepamos responder esta pregunta. Y quisiera escucharlos. ¿Quiénes conforman la iglesia del Señor? ¿Alguien puede darme una respuesta? Todos nosotros, los que han nacido de nuevo, los redimidos. ¿Alguien más? Bien, y es cierto, ¿no? La iglesia del Señor lo conforma aquellos que han nacido de nuevo, que han sido redimidos por el Señor. Pero cuidado, porque podemos caer en el error de creer que aquellos que conforman la iglesia del Señor son todos aquellos que vienen a la iglesia. Y déjame decirte, es mucho más que eso. Hoy Pablo, a través de esta introducción, él va a hablarles a la iglesia de Corintio y por extensión a nosotros de 4 características, 4 cualidades que denotan quiénes forman la iglesia del Señor. Así que con eso en mente, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor Dios, Padre amado, gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Y Señor, háblanos, porque también somos tu iglesia, Señor. Y permítenos escuchar tu voz y dejar que ella, Señor, nos transforme, nos guíe, nos muestre nuestros errores, el camino por donde debemos ir. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. ¿Quiénes conforman la iglesia del Señor? En primer lugar, aquellos que tienen una nueva identidad en Cristo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice así, Pablo, él está escribiendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo inicia su carta haciendo mención de su nueva identidad. Él ha sido llamado a ser apóstol. Y vale la pena hacer un pequeño paréntesis y aclarar qué significa ser apóstol. Apóstol, la palabra original significa aquel que es enviado, un emisario, alguien que habla en nombre de. En este caso, Pablo hablando en el nombre de Dios. Pero hoy en día se está utilizando de una manera incorrecta el término apóstol. En las redes sociales, en ciertas congregaciones, en ciertos grupos religiosos, hay personas que se autodenominan apóstol. Y realmente es un mal uso que están haciendo de la palabra. Los teólogos, y incluso en la iglesia del primer siglo, consideraban apóstoles aquellas personas que tenían ciertos requisitos: haber visto los milagros de Jesús, haber caminado con Él y haber sido enseñado por Él. Y solamente en ese grupo estaban aquellos 12. Pero como tú sabes, Judas se suicidó y quedaron 11. Pero Dios llama a Pablo, que es algo que vamos a ver dentro de un momento, y lo llama a ser apóstol. ¿Y cómo Pablo puede cumplir ese requisito? Bueno, el Señor Jesucristo resucitado se le apareció a él y le instruyó por mucho tiempo. Y eso queda registrado en las Escrituras, y los demás apóstoles avalaron y aceptaron el llamado apostólico de Pablo. Pero no hay ninguna persona en esta tierra hoy, después de ellos, de los 11 primeros discípulos más Pablo, que hayan caminado con el Señor y hayan sido enseñados directamente por Él. Nadie se puede hoy en día autodenominar apóstol. Y la gente hoy en día utiliza ese término simplemente para tener autoridad sobre las personas. Así que tengamos cuidado de escuchar a esa clase de personas. Pablo entonces tenía la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y lo que deberíamos preguntarnos, ¿cómo es que Pablo llegó a tal conclusión de sí mismo? ¿Fue un mero accidente? ¿Era algo que simplemente se le ocurrió, como hoy hacen muchos de esos falsos apóstoles? De ninguna manera. Su entendimiento de quién era y de lo que él
tenía que hacer venía, como dice ahí el texto, del mismo llamado de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. Y vale la pena considerar esto. Nuestra comprensión de quiénes somos y de nuestro valor viene de la misma palabra de Dios. Tal como lo vemos aquí en relación con Pablo, igual para nosotros. Pablo adquiere esta nueva identidad cuando tuvo su encuentro con Jesús en el libro de Hechos capítulo 8. Permíteme narrarte un poco esa historia. Pablo era un fariseo judío en ese tiempo conocido como Saulo de Tarso, que justo acababa de ayudar en el asesinato del primer mártir cristiano Esteban. Dicen que sus ropas se las repartieron y se las dieron a él inclusivamente. Él fue quien dio la aprobación para que sea asesinado Esteban. Y ahora, para ese momento, Pablo se dirigía hacia Damasco para encarcelar y, de ser posible, dar muerte a todos los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y de repente en ese camino un gran resplandor del cielo dice que lo hizo caer y una luz tan fuerte. Y luego escuchó una voz, la voz de Jesucristo. Y Jesús ahí le habla a Pablo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 16 al 17, le cuenta al rey Agripa lo que Dios o lo que Jesucristo le habló. Mira, aparecerá en pantalla. Esto le dice Jesús a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, Pablo, dice el Señor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Incluso se refiere a esto en el libro de los Hechos. Disculpen, en 1 Corintios, más adelante, en capítulo 15, dice así, Pablo, acerca de su nueva identidad en Cristo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Note cómo Pablo llega a entender quién él era exactamente. Fue por la misma palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, el llamado de Jesucristo a su vida. Y esta nueva identidad cambió absolutamente su vida. En lugar de ser un celoso destructor de los cristianos, se convirtió en el mayor defensor de la fe en Jesucristo. Y recuerda, todo aquel que ha rendido su vida a Cristo forma parte de la iglesia del Señor. Tiene una nueva identidad en Él. Y esta es la única verdad que debes creer y vivir si eres un verdadero hijo de Dios. Quien eres o quien crees que eres determinará cómo vas a vivir. Lo que crees que eres determinará lo que haces y en quién te convertirás. No lo digo yo, la palabra del Señor también lo menciona en el libro de Proverbios, capítulo 23. Dice lo siguiente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. En otras palabras, como un hombre piensa de sí mismo, así es su comportamiento, así vive, así es él. Y Pablo tenía dos elecciones. Podría pensar de sí mismo como un terrible pecador, un asesino, un blasfemo, un fracaso total en la vida, o podía pensar de acuerdo a lo que Jesús lo llamó a hacer, lo que Jesús le dijo que era y lo que haría. Y obvio, él consideró su nueva identidad en Cristo, un pecador redimido que ha sido llamado a anunciar el evangelio a otros. Y déjame decirte algo, esa es la misma lección que todos nosotros nos enfrentamos. ¿A quién permitirás que determine tu identidad?
al mundo, nuestros pecados pasados o a nuestro gran Dios y nuestro Redentor Jesucristo? Dios es quien debe definir nuestra identidad. Y vale la pena considerar lo siguiente: la iglesia es un lugar de personas imperfectas que han sido redimidas y que tienen una nueva identidad en Cristo. Así que dile lo siguiente a la persona que está a tu costado. Dile así: si eres un hijo de Dios, tienes una nueva identidad en Cristo. Díselo. De paso lo despiertas. Ahora, ¿por qué te dije esto? Bueno, no solamente para que despiertes al que está a tu lado, sino porque esto es lo que Pablo quiere justo que recuerden los hermanos en la iglesia de Corinto. La semana pasada el pastor David, nuestro misionero, él dio un panorama general de la iglesia de Corinto y mencionaba cómo ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Disculpen, no muertos en sus delitos y pecados, sino practicando el pecado, a pesar de que habían nacido de nuevo. Mentiras, idolatría de alguna manera, borracheras, pecados sexuales, favoritismos o creando división en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Estaban deshonrando incluso lo que es la cena del Señor, esa institución tan santa y sagrada. La iglesia de Corinto era un desastre. Pecaban a diestra y siniestra. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo, desde este inicio de su carta, no se enfoca en lo que son y en lo que están errándose. Se enfoca en lo que dice la palabra de Dios. Se enfoca en su nueva identidad. Eran santos, llamados y espiritualmente dotados para los propósitos gloriosos y eternos de Dios. Eso es lo que Pablo quería recordarles. Porque redefiniendo o recordando cuál es su identidad, ellos van a hacer y vivir como deben, como verdaderos hijos de Dios. Y por eso termino este primer punto con la siguiente reflexión. Nuestro llamado como iglesia no es a vivir de acuerdo a nuestras debilidades, pecados o conforme al mundo. Nuestro llamado es a vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Estamos llamados a vivir como hijos de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás dejando que tus pecados del pasado, tus errores de atrás, te definan? ¿Estás viviendo como alguien que tiene una nueva identidad en Cristo? ¿Quiénes conforman la iglesia del Señor? No solamente aquellos que tienen una nueva identidad en Cristo. En segundo lugar, aquellos que han sido santificados en Cristo. Dice allí la parte B del versículo 2, a los santificados en Cristo. La palabra santificados acá significa que han sido apartados del mundo para los propósitos de Dios. Está hablando de algo que hemos predicado ya anteriormente acerca de la santificación posicional. Permíteme graficártelo. Antes de conocer a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Él, nosotros estábamos, por decirlo así, en esta posición, en este lugar. Como dice el texto bíblico, la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, complaciendo los deseos de la carne. Nuestro corazón inclinado solamente a hacer el mal. No solamente éramos esclavos del pecado, no solamente estábamos inclinados a hacer el mal, sino también estábamos bajo el gobierno de Satanás, como diría Efesios, bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Y éramos, por consecuencia, hijos de ira. Esa fue nuestra posición inicial. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas y reconocemos que somos pecadores y somos redimidos por Él, Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable.
ahora nos saca de estar muertos en nuestros delitos y pecados, nos saca de ser esclavos del pecado y estar bajo el gobierno y el poder de Satanás, y nos separa para Él, nos aparta del mundo, de su influencia, del poder de Satanás, y ahora nos aparta para vivir para Él, nos llama a su presencia. La palabra santificado significa apartado para Dios, para sus propósitos eternos. Entonces, esto es la santificación posicional. Y eso es lo que ha ocurrido en todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Entonces, ¿qué es un santo? No es alguien designado por la Iglesia Católica como alguien que ha vivido una vida especialmente santa, no. Alguien santo, y aparecerá en pantalla, es alguien que ha sido declarado así por la sangre de Jesucristo, que quita sus pecados. Somos declarados santos por Dios, habiendo sido llamados a la fe en Cristo, quien nos justifica gratuitamente por su gracia. De modo que a los ojos de Dios somos santos. ¿Sabías esto de ti? ¿Conocías tu verdadera identidad en Cristo? ¿Sabías que independientemente de cualquier cosa que tú hayas hecho, Dios te ha declarado y llamado como un santo y te ha apartado para sus propósitos? Has sido apartado por Dios. A los ojos de Él eres santo. Y permíteme graficártelo conmigo mismo. Cuando Dios me ve, no ve a Alex. Pues si me viera solamente a mí, vería al Alex pecador, merecedor de su castigo y condenación eterna. Pero cuando me ve, Él ve a Jesucristo. Como diría Pablo en Gálatas, aquellos que han creído en Jesús, que han sido bautizados en sus nombres, están revestidos de Jesucristo. Dios no ve a Alex, sino ve a Jesús, quien por su sangre ha pagado el precio de mis pecados, quien por su sangre me ha redimido, y es su sangre la que me limpia de todo pecado. Y por eso es que soy santo. No por mí, sino por la obra de Jesucristo en la cruz, quien me declara y me hace santo delante del Padre. Una vez más, esta es la santificación posicional. Y déjame decirte algo, esto debería cambiar tu manera de ver tu vida como hijo de Dios. Dentro de un momento, en el tercer punto, vamos a hablar sobre la santificación progresiva. Y no quiero que se malentienda con la santificación posicional. Pero menciono que debe cambiar tu forma de ver la vida o tu forma de vivir como cristiano, porque si tú entiendes que tú estás ahora en una nueva posición en Cristo, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres siervo de Satanás y has sido apartado del mundo, yo no tengo que vivir así. Pero ¿sabes cuál es nuestro mayor problema? Que Satanás les gusta engañarnos. Desde el Génesis hemos visto eso. Él quiso engañar a Adán y Eva y lo logró. Y la mentira es su mayor arma. Y sabes, a pesar que nosotros tenemos una nueva posición en Cristo, hemos sido separados del mundo y del poder del pecado, Satanás quiere engañarnos y que creamos que aún seguimos acá, que aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que aún Él tiene poder y gobierno sobre nuestra vida. Él quiere que aún creamos que estamos espiritualmente hablando, estamos atados, encadenados, esclavizados a nuestros pecados. Y ¿sabes cuál es el mayor problema? Que muchas veces le creemos, y cuando le creemos, entonces ¿qué decimos? No puedo ser santo, no puedo dejar el mundo, no puedo dejar estos placeres, no puedo dejar estos deseos. Mi hermano, tú tienes una nueva posición en Cristo. Tú tienes el poder en el Señor de decir no a los deseos de la carne, de decir no a la influencia del mundo, el decir no al poder de Satanás en tu vida. Por eso te mencionaba, esto debe cambiar tu manera de ver tu vida como hijo de Dios, simplemente por tu nueva posición en Cristo. Y en tercer lugar, ¿quiénes conforman la iglesia del Señor? Aquellos que son llamados a ser santos.
Si hace un momento Pablo les hablaba acerca de su nueva posición en Cristo, la santificación posicional, hoy y en este momento Pablo les va a recordar a los hermanos de la iglesia de Corintio que aquel que los llamó y que los apartó para sus propósitos, lo que hablé hace un momento, espera algo más. Espera de ellos que vivan en santidad. Entonces, Pablo pasa de hablar de su nueva posición en Cristo, santidad o santificación posicional, que desde ya debe cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Ahora les habla sobre la necesidad y la tarea y la responsabilidad que ellos tienen, porque lo anterior, la santificación posicional, es obra de Dios. Es que ahora en la santidad progresiva, en la santificación progresiva, ellos deben buscar vivir en santidad. Mira lo que dice la última parte del versículo 2. Regresa, por favor. Gracias. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pregunto, ¿acá se invoca el nombre del Señor Jesucristo? ¿Dos amén? ¿Acá se invoca el nombre del Señor Jesucristo? Muy bien. Pensé que me había equivocado de iglesia. Entonces, si aquí se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú y yo, como parte de su iglesia, estamos llamados a ser santos. Y algo más que vale la pena considerar entonces. Recuerda, la santidad progresiva es nuestra tarea. Es nuestro deseo de caminar de la mano del Señor. Si Él es quien nos mueve posicionalmente, porque tú y yo no podemos hacer nada para cambiar nuestra condición de pecadores, de esclavos del pecado y de siervos de Satanás y de estar muertos en ello y de la condenación eterna. Esa es labor de Jesucristo. Y Jesús nos cambió de posición y nos separó del mundo para sus propósitos eternos. Dios nos recuerda que hay una responsabilidad que tú y yo debemos vivir, que tú y yo debemos practicar, que debemos buscar esa santificación progresiva. Dios hizo su parte, algo que tú y yo nunca podríamos hacer, para que ahora bajo el poder de su Espíritu Santo, ahora sí, podamos vivir vidas en santidad, podamos vencer el poder y la influencia del pecado remanente en nuestras vidas, porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos el poder de su Espíritu Santo morando en nosotros. Con eso en mente, recuerda lo que va a aparecer en pantalla. Pablo quiere recordarles a los hermanos de la iglesia de Corinto, como a ti y a mí, que Dios es santo y la vida de santidad no es una opción para aquellos que conforman su iglesia. No es que Pablo aquí está diciendo, si deseas, cuando puedas o cuando se te dé la gana, sé santo. No, es una responsabilidad, es una tarea, es parte de nuestro llamado. Es nuestro propósito. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mis hermanos, el mismo hecho que Dios nos haya salvado por medio de Jesucristo, nos haya apartado del mundo para Él, conlleva junto con ello de su obra en nuestra santificación posicional un llamado, una tarea, una responsabilidad. Que nos hagamos responsables de nuestra santificación progresiva, una responsabilidad que tú y yo no podemos evadir y que Pablo también espera que los hermanos de la iglesia de Corinto entiendan y que nosotros también debemos tomar en cuenta. Todo creyente debe anhelar la vida de santidad más que cualquier otra cosa. Ese es nuestro llamado. ¿Anhelas una vida de santidad? Alguien dijo lo siguiente acerca de la santidad y aparecerá en pantalla. Resistir la vida de santidad, resistir a crecer espiritualmente, a ser santo o ser indiferente a ella, es perder el verdadero gozo y conformarse con algo menos que la plenitud absoluta de la presencia de Dios en nuestras vidas, para la cual fuimos creados. La santidad
no es una obligación austera, una carga obligatoria. Ser santo en realidad es ser limpio y libre del peso y de la carga del pecado. ¿Por qué aferrarnos a ello? ¿Por qué aferrarnos a una vida pecaminosa? ¿Por qué querer cargar una mochila que no nos permite avanzar en nuestra vida cristiana? Años en la iglesia y aún no experimentar la plenitud de ser un hijo de Dios. Años en la iglesia y cualquier situación adversa, por pequeña que aparezca, nos derrumba y nos aleja del Señor y nos lleva a la depresión extrema. Años en la iglesia y no puede con el odio, con el egoísmo, con el rencor. Y muchas veces tú mismo te preguntas, ¿pero por qué no crezco espiritualmente? Mi hermano, es porque no estás muriendo a ti, no estás creciendo en tu santificación. Aún estás practicando con el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es luchar contra el pecado. Y el Hijo de Dios que está luchando por su santidad, lucha contra el pecado. No se rinde a él. Y con esto no estoy diciendo, mis hermanos, que tal vez cuando vengan estas situaciones adversas, no es que tengamos que sentirnos tristes o que no sintamos. No, mi hermano. Podemos sentirnos abrumados, cargados, llorar. Pero tenemos que abrazarnos a nuestro Señor. Años en la iglesia y aún no puedes con algún pecado sexual, no puedes luchar con la infidelidad o no sabes amar. ¿Qué pasaría si alguien hiciera un recorrido por tu vida? Mirando tus posiciones, tus libros, información en tu laptop, celular, tus conversaciones por alguna red social, registro de tus visitas en internet o lo que tú ves en los reels o videos en diversas páginas o redes. ¿Qué pasaría si esta persona pudiera también hacer una exhibición fotográfica de todas las decisiones que has tomado cuando pensabas que nadie más te miraba? Y tal vez añadido a ello, un recuento de tus pensamientos y actitudes. ¿Te sentirías orgulloso? Mis hermanos, tarde o temprano, aquellos que no deciden vivir en santidad y se aferran aún a su pecado, este pecado los despojará y robará todo lo que es verdaderamente hermoso y deseable en cuanto a su relación con Dios y su santidad. Si usted es un hijo de Dios, ha sido redimido para disfrutar el dulce fruto de la santidad, vivir unido a su Padre Celestial, gustar de su presencia, gozar de su misericordia, experimentar la dicha de tener manos limpias y un corazón puro, una conciencia limpia y un día tener esa gran hermosa posibilidad y realidad de estar en su presencia sin nada de qué avergonzarse. ¿Por qué conformarnos con algo menos? Y termino este tercer punto citando a G.C. Ryle. Él dice lo siguiente en su obra clásica titulada La Santidad. Sin duda alguna, el alma del hombre que piensa en todo lo que sufrió Jesús y persiste en aferrarse a los pecados que causaron ese sufrimiento, debe estar enfermo. Fue el pecado que le clavó la corona de espinas a Jesús. Fue el pecado lo que atravesó sus manos, los pies y el costado de nuestro Señor. Fue el pecado que lo llevó a Getsemaní y al Calvario y a la cruz y a la tumba. Sería muy duro nuestro corazón si no odiáramos el pecado y no nos esforzáramos por deshacernos de él. Aunque esto signifique cortar nuestra mano derecha y sacarnos nuestros ojos. ¿Qué mejor definición para aquellos que no están considerando crecer en santidad? En no considerar la santificación progresiva en sus vidas. Cuando toleramos nuestro pecado y rehusamos apartarnos de él, estamos despreciando el amor y la gracia de Cristo. Estamos pisoteando su cruz y estamos desechando su sacrificio por nosotros. Jesús no derramó su sangre para que tengamos un pasaporte directo al cielo.
y al mismo tiempo que vivamos satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos. No. Su muerte, su obra en la cruz constituye la motivación y el poder para decirle no al pecado y sí a la santidad en cada área y aspecto de nuestra vida. Conversaciones, pensamientos, palabras, acciones, todo. Jesús murió para hacernos santos y para librarnos del pecado. ¿Cómo seguiremos pecando tan tranquilamente contra un Salvador tan grande? La iglesia del Señor está constituida por aquellos que luchan por crecer en santidad en cada área de su vida. Y en cuarto y último lugar, ¿por quiénes está conformada la iglesia del Señor? Por aquellos que viven las bendiciones de ser hijos de Dios. Escúchame bien. Solamente un hijo de Dios puede disfrutar las bendiciones de Dios. Hay algo que a mí me preocupa, es que existe la pequeña posibilidad de que estemos tan acostumbrados a leer en las cartas de Pablo estas palabras de salutación, porque en casi todas sus cartas se dirige así: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que fácilmente podamos perder de vista la enorme bendición que hay encerrada en esta frase. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: independientemente de las circunstancias, y aparecerá en pantalla, que puedas estar viviendo, por el simple hecho de estar en Cristo, de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, eres un bendito de Dios. Su favor, su gracia, su poder están contigo aún en medio de las circunstancias más difíciles. En otras palabras, por el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, todo el castigo, toda la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado fue desviada hacia Jesús. De tal manera que lo único que nosotros recibimos de parte de Dios es bendición, aun cuando nos disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos. Obvio, cuando Dios disciplina, no es como nosotros, porque en Él no hay pecado, es una disciplina santa. Cuando Dios disciplina a sus hijos, lo único que hay en su corazón es amor. Dios nos ha bendecido y nos bendice aun cuando somos disciplinados por Él. Estamos en paz con Dios cada segundo de nuestra vida, aunque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Estamos disfrutando de su gracia, estamos disfrutando de su valor, de su favor inmerecido cada segundo. En esta semana, tanto el día viernes como sábado, tuve 2 reuniones. Y en cada una de ellas hablamos un poco de esto. Tuve una reunión con mis maestros de Academia Bíblica de Generación Vertical y estaban haciendo una dinámica, y la líder que estaba dirigiendo esto nos hizo preguntas: ¿cómo hemos estado? ¿Cómo nos ha ido? Cosas que no sabíamos. Y dentro de esas preguntas yo compartí lo que pasé y pasamos en mi familia el año pasado. Pruebas muy fuertes, mis hermanos. Y después de compartir eso, estaba tranquilo. Y ella me hace esta pregunta: ¿y cómo se siente ahora, pastor? Y cuando me hace esa pregunta, se hace un nudo en mi garganta. Y no por el dolor o el sufrimiento, mis hermanos, porque vamos a sufrir, sino había ese nudo en mi garganta porque en medio de esas circunstancias difíciles el Señor nos sostuvo. A mí, a mi familia. Y pude ver su gracia, favor inmerecido. Como diría el salmista en el Salmo 23: aunque pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis hermanos, aún en la circunstancia más difícil de tu vida, el Señor está contigo. Y aquellos que forman parte de la iglesia del Señor no solamente lo entienden esto, sino también lo viven. Y no significa que no tengamos que llorar o sentirnos tristes o sufrir.
Se trata que el Señor seque nuestras lágrimas, que Él nos sostenga y siempre recurrir a Él, porque sus bendiciones están a la mano tuya y a la mía, si es que somos realmente sus hijos. Nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. La gracia y la paz de Dios descansan sobre nosotros. Y termino diciendo esto. William Gowe dice lo siguiente: cuando dirijo mis ojos a mí, solo veo vacío y debilidad. Pero cuando miro hacia Cristo, solo veo plenitud y suficiencia. Aquel que lo es todo y lo llena todo. He ahí, mis hermanos, algunas de las bendiciones que todos los creyentes disfrutamos únicamente por el hecho de estar en Cristo. Bendiciones que ninguna circunstancia de esta vida, por terrible que parezca, puede opacar. Hermano, debemos entender esto. Si tú eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Cristo, tú no eres digno de lástima. No sé lo que estés atravesando ahora, pero si eres un hijo de Dios, no eres digno de lástima, por más difícil que sea tu situación, porque al lado tuyo tienes al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que es nuestro refugio, aquel que es nuestro consuelo, aquel que es nuestro baluarte, aquel que va delante de nosotros, aquel que nos sostiene. Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y gracias porque, al igual que a los hermanos de la iglesia de Corinto, tú nos estás exhortando a recordar en amor quiénes realmente somos, cuál es nuestra identidad. Somos hijos tuyos. Somos coherederos de las bendiciones de Jesucristo. Hemos sido apartados de las tinieblas a la luz. Hemos sido santificados por ti. Somos llamados a vivir vidas santas. Tenemos una responsabilidad, un llamado, una tarea de no conformarnos con poco, que no sea parecernos a Jesucristo. Que tenemos esa gran verdad de vivir tus bendiciones en nuestras vidas. Tu paz, tu gracia, tu poder, tu sostenimiento, incluso también tu provisión en nuestras vidas. Y Señor, yo ruego que tal vez como Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a los hermanos de Corintio, aún sabiendo todos sus pecados, Señor, si hay alguien que tal vez se ha olvidado quién es delante de ti, que se ha rendido, Señor, por alguna razón al pecado, Señor, que sea hoy tu palabra exhortándolo y animándolo a crecer en santidad. Que se aparte del pecado y pueda vivir como un hijo tuyo. Pero Señor, sé que también acá hay personas que al escuchar la exposición de tu palabra y estas grandes 4 verdades, están anhelando en su corazón vivir esto en su vida. Si es así, lo único que te dice nuestro Señor es que vengas a Él, que rindas tu vida a Jesucristo. Y si tal vez no sabes cómo, te invito a que puedas orar conmigo y decirle esto: Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacerme ver cuáles son las bendiciones de ser parte de tu familia, qué es lo que tú haces con aquellos que entregan su vida a ti, que nacen de nuevo, tienen una nueva identidad, un nuevo propósito de vida. Como dirías en tu palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú sanas todo, perdonas todo. Nos das una nueva posición en Cristo como hijos tuyos. Nos das la capacidad en el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir vidas santas, apartarnos de esos pecados que tal vez hasta hoy nunca hemos podido y que nos han llevado a grandes consecuencias.
a tristezas, malas decisiones. Señor, quiero experimentar la posibilidad de vivir tus bendiciones. Y por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me limpies de todos mis pecados, perdones mi maldad y que hoy me hagas tu hijo, me hagas tu hija. Señor, no quiero perderme un día más esa gran bendición de ser parte de tu familia, de ser parte de tu iglesia, Señor. No bajo una religiosidad, sino bajo una relación genuina, veraz, continua, contigo, Dios, y con tu Hijo Jesucristo. Y mientras que están ahí con los ojos cerrados, yo quisiera preguntar, ¿habrá alguien que ha hecho esta oración? Si es así, yo quiero orar por ti. Solamente te pido que levantes tu mano. Dios le bendiga, Señor, acá adelante, caballero acá en el bloque del frente, atrás también. Veo varias manos levantadas. Les voy a pedir algo. Que puedan ponerse en pie para poder orar por ustedes. Me gustaría verlos, me gustaría distinguirlos. Amén. Dios le bendiga, caballero. Señor Dios, Padre amado, tú ves a estas personas que se han puesto en pie. Estas personas que anhelan de corazón, Señor, rendir sus vidas a ti. Estas personas que están reconociendo que han estado viviendo fuera de los parámetros de tu iglesia, a su criterio, a su manera, pero hoy, Señor, quieren rendir sus vidas completamente a ti y reconocen sus pecados. Señor, ayúdales, Señor, bendíceles, Señor, santifícalos. Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos para que puedan, Señor, caminar de tu mano y así hacer frente al mundo, a Satanás e incluso a cualquier pecado que se les pueda presentar, para que puedan tener una visión espiritual y vivir conforme a tus palabras, conforme a tu verdad. Ayúdales, Señor, y guíales. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Para aquellas personas que se pusieron en pie, si esta es la primera vez que lo haces, yo te animo a que al término del culto puedas acercarte a mesa de conexión, dejar tus datos, para que nosotros, el cuerpo pastoral de la iglesia, podamos llamarte, comunicarnos contigo y comentarte cómo es la vida en la iglesia, para que puedas conocer más del Señor, poder participar de un grupo de célula, de las academias bíblicas y puedas crecer espiritualmente. Eso es todo mi parte. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.